¿Qué es el ruido y cuáles son sus características? No hay una definición específica sobre el ruido, pero se puede definir que el ruido es un sonido no deseado que se puede considerar molesto y desagradable, dependiendo también de la sensibilidad que tenga la persona, en su caso, dolor que esto le produce. El ruido puede tener efectos sobre la salud y el bienestar de las personas, tanto en la salud auditiva como en la parte física y mental de la persona. Uno de los problemas más frecuentes es la pérdida de la capacidad auditiva. El ruido está formado por dos componentes, una física, que es el sonido como tal, y la otra la subjetiva, que se produce por la molestia que esto le provoca. El oído del hombre puede captar y soportar sonidos de 0 a 80-85 decibeles permitido, pero a mayor ruido o a exposición de decibeles A elevado puede provocar la pérdida temporal de la capacidad auditiva y se conoce como fatiga auditiva. Cuando se ha elevado la exposición en intensidad y tiempo al ruido o ha habido una fatiga prolongada sin tiempo de recuperación, se puede llegar a la pérdida de la audición permanente. Por otra parte, exposición al ruido de corta duración pero muy intenso, como por ejemplo una explosión, puede ocasionar la rotura del tímpano. Para determinar los efectos sobre la salud, se debe considerar la intensidad, la frecuencia del ruido y el tiempo de exposición, como también la sensibilidad y la actividad que pueda ejercer la persona. ¿Dónde podemos encontrar el ruido? Se puede encontrar en todas partes, tanto en actividades en ambiente interno como en ambientes externos, en las industrias, construcción y agricultura como tal. Los instrumentos de medición más usados es el sonómetro y el dosímetro del ruido. Como vemos en las imágenes, sirve para evaluar la exposición del ruido continuo de impacto. Se puede apreciar en las imágenes que se puede acercar al sonómetro al operador durante su actividad de trabajo y no se debe de ser los 85 decibeles permitidos. El sonómetro tiene la capacidad de hacer un barrido de frecuencia para verificar la intensidad de los decibeles en cada una de ellas. Y el dosímetro, que es para conocer exactamente la dosis del ruido de exposición que tiene el trabajador, pues este se monitorea y registra durante prácticamente toda la jornada laboral. ¿Qué se debe hacer en una situación donde las actividades, el nivel de ruido es elevado y superior al valor límite permisible? Primero, cuando se detecta una situación de riesgo de peligro, la empresa debe identificar las fuentes que producen el ruido y eliminarlo desde su origen o reducirlo al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta las acciones técnicas y disponibilidad de medidas de control de riesgo en su origen. Una vez identificadas las fuentes de ruido, se miden los niveles de ruido existente. Los trabajadores expuestos a niveles de ruido igual o superior a 85 decibelios deben recibir información y formación en relación a los riesgos y peligro a la exposición al ruido y tomar las medidas necesarias para reducir el nivel. Si se superan los 85 o 87 decibelios, se pueden hacer una evaluación mediante un programa de medidas técnicas y organizativas para evitar o reducir la exposición al ruido. Y estos, por ejemplo, puestos de trabajo, y estos deben ser señalizados y delimitados si es posible. Pero si son exposiciones niveles superiores a 87, se debe tomar medidas de forma inmediata para reducir la exposición. Se debe poner a disposición a los trabajadores elementos de protección auditiva y de su suma obligación cuando se supera los 85 decibelios. La utilización de estos equipos de protección solo están justificados cuando los riesgos no se pueden evitar ni limitar lo suficiente con medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas y métodos o procedimientos de organización del trabajo. Eh, y por último, la supervisión del trabajo hacia los trabajadores. En la legislación colombiana se dispone de normatividad que regula la protección y la seguridad de los trabajadores,
contra los peligros relacionados con la exposición laboral al ruido. Entre ellas tenemos la resolución 8321 del 4 de agosto de 1983, donde dictan normas sobre la protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas por causa de la producción y emisión del ruido. También tenemos la resolución 1792 del 3 de mayo de 1990, donde se adoptan los valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Tenemos la resolución 832 del 24 de abril del 2000, donde establece la clasificación empresarial por impacto sonoro, que permite valorar las industrias y establecimientos respecto a su nivel de generación de ruido. Tenemos la resolución 627 del 7 de abril del 2006, donde se adopta la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, que son los parámetros permisibles de procedimientos técnicos metodológicos para la medición de ruido, presentación de informe y otras disposiciones. Y también tenemos normas técnicas colombianas, entre ellas tenemos la 3321, donde determina de la determinación de la exposición al ruido ocupacional y estimulación del deterioro de la audición inducido por el ruido. La NTC 2272, donde nos habla del método para la medición de la protección real del ruido brindada por los protectores auditivos y la medición de la atenuación física de las orejeras. La NTC 3437, donde nos habla del ruido emitido por máquinas y equipos, y la NTC 4795, donde determina el desempeño de aislamiento acústico. Las consecuencias de la salud por la contaminación acústica, según la OMS, la relación por el exceso del ruido y el aumento de la enfermedad están estrechamente relacionadas. Trabajar en un ambiente ruidoso puede provocar alteración del sueño, sentir cansancio, irritabilidad, dolor de cabeza, náusea, mareo, hasta afectación de la salud mental con síntomas de ansiedad y estrés, presión alta y relacionadas enfermedades con el corazón. Para prevenir y controlar los riesgos existe una jerarquización en la medida y control, ya sea en la fuente, en el medio o en el trabajador. Siempre se debe eliminar el peligro o riesgo desde la fuente, eliminar el ruido que pueda afectar la salud de los trabajadores. Siempre se debe de considerar cuando se compran equipos, maquinaria nueva, considerar tanto el diseño como el mantenimiento preventivo del equipo. Para minimizar la transmisión de ruido debe utilizar distintas técnicas como el aislamiento y confinamiento de la fuente del ruido o de su trayectoria, como también el amortiguamiento de las vibraciones. Además, mejoras como la sustitución o modificación de las máquinas y la aplicación de materiales más silenciosos. Por ejemplo, la colocación de pantallas y encierros, recubrimientos que absorban el ruido, lo puedan minimizar. En el medio sería la construcción de crear cabinas acústicas para que los trabajadores puedan aislarse del ruido y así puedan descansar del oído mientras que hacen la rotación de trabajo. También de formar e informar adecuadamente los trabajadores sobre la utilización correcta de los equipos de trabajos, en énfasis en mantenimiento preventivo como cambio de piezas desgastadas, lubricación, etc. Y por último, el uso obligatorio de los equipos de protección auditiva, que son el último recurso a utilizar cuando no se puedan eliminar completamente el ruido como tal.